Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar la función buscar_v, que nos permite encontrar un valor dentro de un rango de datos y el cual depende de un valor inicial. Es una de las funciones que más se suele utilizar para realizar búsquedas en Excel 2013. Para utilizar la función buscar_v debemos tener la información organizada de manera vertical, es decir, organizada por columnas. En cambio, la función buscar_h tiene que tener la información organizada de forma horizontal, es decir, organizada por filas. Esta es la diferencia entre ambas funciones. Una busca los datos de forma vertical, por columnas, y la otra de forma horizontal, por filas. En los siguientes tutoriales veremos cómo utilizar la función buscar_h. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para utilizar esta función es que siempre realizará la búsqueda sobre la primera columna de los datos. En los siguientes tutoriales veremos cómo utilizar las funciones índice y coincidir para realizar la búsqueda sobre cualquier columna de nuestra tabla. En el primer ejemplo queremos saber qué regalos le corresponden a cada uno de los concursantes según los puntos que tienen. Por lo que a partir de los puntos de cada uno de ellos se nos debe demostrar el regalo que le corresponde según las diferentes promociones. Siempre tenemos que tener un valor inicial para poder obtener a partir de él los resultados. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado buscado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría búsqueda y referencias y buscar la función buscar_v, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función y en la misma categoría marcar la función buscar_v, o pulsar en el comando búsqueda y referencia de la pestaña fórmulas del grupo de opciones biblioteca de funciones y en el desplegable pulsar en la función buscar_v. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el valor buscado. Este es el valor que queremos encontrar y el cual será buscado en la primera columna del rango de datos. Es un dato que previamente tenemos que tener escrito y del cual dependerán los resultados a obtener. En nuestro caso, el valor buscado es la celda referente a los puntos de Antonio, es decir, la celda B2. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas que contienen los valores iniciales y las columnas con los diferentes resultados. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A10 a la celda C13. Y en el tercer argumento tendremos que escribir el número de columna que deseamos obtener como resultado. Es decir, cuando la función buscar_v encuentra una coincidencia con el valor buscado, nos devuelve como resultado la columna que estamos indicando en este argumento. En nuestro caso escribimos un 2 porque queremos obtener el valor de la columna promoción 1. Y al pulsar aceptar nos aparece el premio que obtendría Antonio con los puntos que tiene. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si nuestro rango empieza en la columna E, como vemos en el siguiente ejemplo, la columna que estamos buscando en nuestro rango y que hace referencia a la promoción 1 sigue siendo la columna número 2. Por tanto, es el orden que ocupa la columna dentro de nuestro rango, y no de la posición que ocupa en nuestra hoja. Una vez insertada la posición de la columna buscada, pulsamos aceptar y se nos muestra el premio que obtendría Antonio. Ahora queremos saber el premio que se llevará Catalina con los puntos obtenidos. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en el botón búsqueda y referencia del grupo de opciones biblioteca de funciones y en el desplegable pulsamos en la función buscar_v. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el valor buscado. En nuestro caso, el valor buscado es la celda referente a los puntos de Catalina, es decir, la celda B3. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas que contiene los valores iniciales y las columnas con los diferentes resultados. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A10 a la celda C13. Este rango va a ser el mismo para el resto de concursantes, por lo que lo dejaremos fijo utilizando referencias absolutas y pulsando sobre la tecla F4. Y en el tercer argumento tendremos que escribir el número de columna que deseamos obtener como resultado. En nuestro caso escribimos un 2 porque queremos obtener el valor de la columna promoción 1.
Al pulsar aceptar nos aparece el premio que obtendría Catalina con sus puntos. Una vez calculado este resultado, arrastramos hacia abajo y nos aparece el premio para los concursantes. Ahora queremos saber el premio que obtendrían nuestros concursantes si utilizamos la promoción 2. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en el botón búsqueda y referencia, y en el desplegable pulsamos en la función buscar v. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el valor buscado. Este es el valor que queremos encontrar y el cual será buscado en la primera columna del rango de datos. En nuestro caso, el valor buscado es la celda referente a los puntos de Antonio, es decir, la celda B2. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas que contiene los valores iniciales y las columnas con los diferentes resultados. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A10 a la celda D13. Este rango va a ser el mismo para el resto de concursantes, por lo que lo dejaremos fijo utilizando referencias absolutas pulsando la tecla F4. Y en el tercer argumento tendremos que escribir el número de columna que deseamos obtener como resultado. En nuestro caso escribimos un 3 porque queremos obtener el valor de la columna promoción 2. Al pulsar aceptar nos aparece el premio que obtendría Antonio con sus puntos. Una vez calculado este primer resultado, arrastramos hacia abajo y nos aparecen el resto de premios para nuestros concursantes. En los ejemplos anteriores nos hemos dejado sin rellenar el campo ordenado. Es un valor lógico que devuelve como resultado falso o verdadero. Con este argumento indicamos a la función qué tipo de búsqueda va a realizar y que puede ser una búsqueda exacta, valor falso, o una búsqueda aproximada, valor verdadero. Si este argumento se omite, utiliza de forma predeterminada el valor verdadero. En el ejemplo anterior, como queríamos obtener una búsqueda aproximada, no hemos rellenado este último campo. Si lo hubiéramos rellenado, solo mostraría los resultados exactos que encuentra en la tabla de resultados. En nuestro caso, solo encontraría el premio para el concursante que tiene 500 puntos exactos. Para el resto de resultados nos aparece el error valor no disponible. Vamos a comprobarlo y en los siguientes ejemplos veremos cómo utilizar este argumento. Nos situamos en la celda D2 y pulsamos en el icono Insertar función de la barra de fórmulas para modificar la función, y en el campo ordenado escribimos el texto falso para que busque la coincidencia exacta. Pulsamos aceptar para comprobar el resultado y al arrastrar la fórmula hacia abajo vemos que solo aparece el premio para la concursante Ana, ya que es el único valor que tiene coincidencia exacta con nuestra tabla de resultados. Si cambiamos los puntos de Antonio a 4000, ahora sí nos aparece el premio, ya que este valor se encuentra en nuestra tabla resultado. Por tanto, cuando queremos buscar la coincidencia exacta, escribimos falso. Y si queremos obtener un valor aproximado, dejaremos este campo sin rellenar y él por defecto utilizará el valor verdadero. En la siguiente hoja vamos a realizar varios ejemplos, viendo más detenidamente la opción ordenado. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado buscado y pulsamos en el comando búsqueda y referencia de la pestaña fórmulas y en el desplegable pulsamos en la función buscar v. Al pulsar nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el valor buscado. Este es el valor que queremos encontrar y el cual será buscado en la primera columna del rango de datos. Es un dato que previamente tenemos que tener escrito y del cual dependerán los resultados a obtener. En nuestro caso, el valor buscado es la celda referente al código del artículo, es decir, la celda C1. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas que contienen los valores de búsqueda y las columnas con los diferentes valores. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A7 a la celda D15. Y en el tercer argumento tendremos que escribir el número de la columna que deseamos obtener como resultado. En nuestro caso, escribimos un 2 porque queremos obtener el valor relacionado de la columna descripción. Y por último, en el argumento ordenado escribimos falso para encontrar la coincidencia exacta de ese código. Y al pulsar aceptar nos aparece la descripción del código escrito previamente. Ahora realizamos lo mismo para obtener la cantidad de unidades que tenemos en el almacén. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en el comando búsqueda y referencia de la pestaña fórmulas y en el desplegable pulsamos en la función buscar v.
Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En nuestro caso, el valor buscado es la celda referente al código del artículo, es decir, la celda C1. En el segundo argumento tendremos que seleccionar el rango de celdas, en nuestro caso el rango que va de las celdas A7 a la celda D15. Y en el tercer argumento tendremos que escribir el número de la columna que deseamos obtener como resultado. En nuestro caso escribimos un 3 porque queremos obtener el valor relacionado de la columna cantidad. Y por último, en el argumento ordenado escribimos falso para encontrar la coincidencia exacta de ese código. Y al pulsar aceptar nos aparece la cantidad de unidades que tenemos en el almacén del código escrito previamente. Si cambiamos el código a buscar, automáticamente cambia los resultados que dependen del código escrito, como vemos al escribir el código B1 y el código C2. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la función buscarv para encontrar los valores relacionados con un valor inicial en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.